Ahora hablando un poco sobre los resultados obtenidos en la aplicación del guión de observación, así como las entrevistas que se realizaron en el albergue peregrino Mexicali, tuvimos la oportunidad de conversar con distintas personas de diferentes lugares, ya que esto nos permitió entender mejor su experiencia y así como los desafíos que tienen ellos como migrantes, por lo que les vamos a compartir un poco de las historias que son clave para la complejidad de su situación. Primero hablamos de la procedencia. Muchas de estas personas venían de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia, así como también había migrantes del estado del sur de México, que es Chiapas, Veracruz, Oaxaca, todo lo que está al sur de la República, había muchas personas de ahí. Y respecto al tiempo que llevan ahí, hay muchas personas que apenas acaban de llegar, tienen pocos días, así como también hay personas que llevan unas semanas, así como hay personas que ya cumplieron el lapso de los 3 meses en el albergue, sin embargo siguen pidiendo prórroga para poderse quedar ahí. Muchos esperan regularizar su situación o encontrar la oportunidad que les den asilo político en Estados Unidos, ya que esto funciona mediante citas de CBP, pero sin embargo pues la espera es muy prolongada y pues esto tiene un costo emocional evidente, como es la incertidumbre, la ansiedad y en muchos casos el desgaste físico. Y más en este caso porque hay personas de todas las edades, hay personas desde tercera edad, de 70 años se pudo evidenciar ahí esa vez en el que fuimos, así como también personas muy jóvenes de 20, 13, 14 años, niños, mujeres, las edades eran muy variadas. Y pues en cuanto a la situación de la educación, notamos una amplia variedad, ya que había personas que lograron terminar la primaria, unas cuantas la secundaria, y fue casi nulo encontrar personas que tuvieran estudios superiores. Sin embargo, en la mayoría de los casos su nivel educativo no les facilitaba las oportunidades inmediatas, ya que esto evidenciaba cómo las barreras educativas y económicas de sus lugares de origen también reflejan en su tránsito y estadía como migrante. Y pues cuando hablamos de las razones por las que decidieron emigrar, las respuestas fueron muy emotivas, ya que muchas personas mencionaron que la falta de empleo, las malas condiciones económicas en sus países. En cambio, había otras personas como, por ejemplo, personas que eran procedentes de Venezuela, pues estaban huyendo de la violencia, de la inseguridad o incluso de persecuciones que había en su país. También nos encontramos con quienes simplemente buscaban un mejor futuro para sus hijos o la posibilidad de reunirse con familiares que ya migraron hacia otro país, que en este caso es Estados Unidos, como un caso de una señora que estaba migrando con su hija porque su esposo ya se encontraba en Estados Unidos y ya nomás está esperando la cita del CBP para poder pedir asilo político. Estas historias realmente nos recuerdan que detrás de cada rostro hay una razón poderosa y muchas veces dolorosa. Y en términos del apoyo del albergue, el albergue hace un labor muy importante al ofrecer servicios básicos como comida, techo, atención médica, así como también reciben ayuda, apoyo psicológico y orientación para trámites legales. Aunque pues muchas personas llegaron a comentarnos que sí había carencias en los recursos, pero pues esto es a causa de que son demasiadas personas y hay mucha demanda de recursos, por lo que a veces son muy, ¿cómo se puede decir?, muy medidos, muy justos los recursos que tienen ahí. Y también por el apoyo de la falta de apoyo de las instituciones de gobierno, que pues a veces se ocupa más apoyo. Y finalmente, los planes de futuro de estas personas son tan variados como sus historias. Muchos quieren establecerse en Mexicali, otros quieren integrarse a la comunidad y encontrar trabajo aquí en Mexicali, otros sueñan con irse a Estados Unidos, aunque pues reconocen que va a ser un gran reto tanto para ellos como para los acompañantes, que en este caso la mayoría tenía hijos, familia, esposa, y pues algunos todavía tienen considerado regresar a su país de origen, aunque con las dificultades que están, no es lo más ideal para ellos. En conclusión, esta visita creo que nos dejó muchas reflexiones. Más allá de los datos y las estadísticas, escuchar directamente a estas personas nos mostró la humanidad y los desafíos que enfrentan día a día. Si bien los albergues son un punto de apoyo fundamental, queda claro que aún falta mucho por hacer como sociedad para garantizar que estas personas tengan una vida digna, así como también de oportunidades reales de desarrollo, sin importar de dónde vengan o hacia dónde quieren ir.
El panel realizado por las alumnas de quinto semestre en el curso de Educación Transfronteriza e Interseccionalidad fue realizado la doctora Sarina y el doctor Neftalí. Este ayudó a disipar interrogantes que surgieron al estudiar los contenidos propios del curso. Si bien el conocimiento de los contextos transfronterizos y alumnos que se enfrentan a una educación interrumpida debido a la movilidad, que ésta puede ser forzada o no forzada debido a las razones que mantengan, es el principal punto de partida para la adecuación de estrategias de enseñanza. Ambos panelistas resaltaron la importancia de la decolonización del currículum. Esto hace referencia a que debemos desprendernos de los currículums que provienen de otros países y fueron adaptados a México, considerando las características de un contexto al que nosotros no nos enfrentamos, ya que de esta manera la NEM reconoce la diversidad de su país y desarrolla estrategias adecuadas a los contextos que viven los alumnos día con día. Para adaptar el currículum al alumno se debe comenzar por reconocer sus aprendizajes previos, estos de acuerdo a su contexto inmediato. Es decir, no podemos adaptar el currículum igual a alguien que vive en el sur, a alguien que vive en el norte, incluso de un mismo país. De igual manera, comentaron que la creación de ambientes inclusivos y respetuosos es vital para el desenvolvimiento de niños y niñas que se encuentran en movilidad, en donde todo personal que labora en la institución tiene una responsabilidad compartida para crear estos espacios. Más centrado en el aula, el docente debe reconocer las situaciones que ponen al alumno en una desventaja del resto, es decir, la interseccionalidad, para actuar con tolerancia mediante normas y acuerdos, así como el trabajo en conjunto con las familias para asegurar el bienestar del alumno mientras se respeta su derecho a una educación digna, al utilizar una pedagogía transfronteriza de acuerdo a sus necesidades. El Dr. Neftalí nos puede definir la pedagogía transfronteriza como un enfoque sociocultural que considera las intersecciones entre contextos educativos, políticos y culturales más allá de fronteras geográficas. Estos permiten construir puentes educativos hacia la justicia social y la inclusión, mientras se diseñen e implementen intervenciones educativas que sean más equitativas, igualitarias y socialmente justas. Durante una pregunta relacionada a las expectativas que se tenía sobre los y las estudiantes normalistas de quinto semestre al apropiarse sobre estos temas y llevarlos a la aplicación en su futura labor docente, el Dr. Neftalí mencionó que lo más importante relacionado a estos temas era la sensibilización y que ésta se puede ir construyendo en base a las necesidades que se ven dentro de las aulas. De igual manera, se espera que logremos responder a las necesidades de los niños y las niñas y que de esta manera todas y todos tengan las mismas oportunidades. Y con esto logremos crear herramientas para poder enfrentar los retos a los que nos podemos enfrentar, con la indagación para llevar a una solución. Por parte de la maestra Sarina, lo más significativo que mencionó durante el panel fue la evaluación de la efectividad de las estrategias pedagógicas aplicadas en un contexto transfronterizo. Ella mencionaba que las estrategias que utiliza no funcionan igual para todos y que por lo tanto cada quien tendrá que buscar qué estrategias son las que les funcionan con ciertos grupos o niños en específico. Nos menciona que para aplicar estrategias en contextos es necesario evaluar las particularidades de cada alumno y no solo de los aprendizajes directos. También contextualizar la evaluación en base a los procesos de cada niño. Que las evaluaciones tengan ajustes razonables debido a los diferentes procesos de los niños, por lo que esto implica no evaluar a todos por igual. De igual manera, la maestra mencionaba que es importante que en estos contextos se trabaje la inclusión y esto se logrará al trabajar desde la interculturalidad, desde el primer día entre pares. Buscar estrategias para incluirlos, estrategias de trabajo que nos hace únicos y crear un ambiente de reflexión ante las respuestas de los niños. Estas respuestas tan significativas, hemos llegado a la conclusión de que conocer estos temas y todo lo que conlleva beneficia nuestro proceso de formación docente, ya que nos ayuda a comprender cómo las identidades múltiples combinan y producen experiencias diferentes para realizar ajustes razonables y mejorar las estrategias de intervención en la comunidad escolar. Nos ayuda a identificar diferencias y similitudes para superar discriminaciones que emergen de una violencia estructural y cultural, promover el ejercicio de los derechos humanos y evitar la omisión de cuidados, hacer visible la diversidad dentro de un mismo grupo social, evitando suposiciones, creando un ambiente de empatía y reflexión constante de nuestras acciones.
Retos del docente en la actualidad considerando las características de la región. Si hablamos específicamente de Mexicali, este municipio presenta 4 climas diferentes dentro del grupo de secos con escasa precipitación. El clima muy seco, cálido seco, comprende al valle y la ciudad. Predomina aproximadamente en el 67% del territorio municipal. El clima muy seco semicálido abarca el 26% del territorio y se manifiesta en la parte central del municipio. El muy seco templado cubre solo una pequeña parte del oeste y representa el 5% del área municipal. Y finalmente, el clima seco templado abarca el 2% y se localiza en la zona suroeste. Como podemos notar, la mayor característica son los climas secos, en algunos casos con extremidad. Por consecuencia, puede afectar la infraestructura escolar, aires acondicionados insuficientes o dañados, y el bienestar físico de los estudiantes y docentes. Además, el calor extremo puede influir en la motivación y concentración de los estudiantes, afectando su rendimiento académico. Por otro lado, tenemos 3 puertos fronterizos o garitas para el cruce transfronterizo de vehículos, personas y camiones de carga entre Estados Unidos y México. 2 garitas ubicadas en la ciudad de Mexicali permiten el acceso al estado de California, Estados Unidos, y una garita adicional ubicada en la localidad de Los Algodones al límite noroeste del municipio, permitiendo el tránsito hacia el estado de Arizona, Estados Unidos. Por esto, al ser una ciudad fronteriza, experimenta una constante migración tanto interna como internacional. Esto genera un entorno diverso, con estudiantes que pueden tener diferentes niveles de acceso a la educación, variabilidad en el dominio del idioma, especialmente el inglés o el español, y diferencias socioeconómicas. Los docentes deben ser capaces de adaptarse a estas diferencias y ofrecer estrategias pedagógicas inclusivas. De lo anterior, se puede derivar la actualización y capacitación constante en nuevas metodologías de enseñanza, como el uso de las tecnologías digitales o enfoques pedagógicos innovadores, en otro reto importante. Muchos docentes en Mexicali deben buscar oportunidades de capacitación fuera de su entorno debido a la limitada oferta local o los costos asociados a estos programas. El abandono escolar es un problema persistente en México. Muchos estudiantes dejan la escuela antes de completar su educación básica, lo que limita sus oportunidades futuras y perpetúa el ciclo de pobreza. Las razones para el abandono escolar son diversas e incluyen factores económicos, sociales y familiares. Abordar este problema requiere un enfoque multifacético que considere las circunstancias individuales de los estudiantes y sus familias. Otro de los retos se debe a que hay una gran diversidad lingüística en México, con más de 60 lenguas. Los docentes deben adaptarse para enseñar a estudiantes que hablan lenguas diferentes al español, lo que implica un reto en términos de recursos y formación específica. Un punto de vista que tenemos que tener muy en cuenta hacia los retos de los docentes son los bajos salarios que estos reciben. A pesar de la educación ser un sector fundamental, muchos docentes enfrentan bajos salarios, lo que afecta su motivación y estabilidad. Además, la falta de infraestructura adecuada en las escuelas y la carga administrativa son problemas muy comunes. Por otro lado, también la desintegración familiar. En muchas ocasiones, los docentes deben tratar con estudiantes que provienen de familias disfuncionales o en situaciones de pobreza extrema, lo que incrementa la carga emocional de los docentes. El papel del docente es muy crucial para mejorar la calidad educativa, fomentar la inclusión y promover el desarrollo integral de los estudiantes. Para enfrentar estos retos es fundamental contar con un sistema de apoyo adecuado, tanto en formación profesional como en políticas públicas que apunten a resolver los problemas estructurales de la educación en México.